Nos dijeron que la espiritualidad tenía que verse de cierta forma, pero para muchos se volvió tradición, compromiso, una obligación desconectada de la realidad, una carrera que los dejó vacíos. Pero seguimos buscando una fe más profunda, más honesta, más real, más abundante, más viva. No estás solo. Soy Miguel Pulido y te doy la bienvenida a Pródigo, el podcast. Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que hemos titulado The Chosen, un Jesús demasiado humano. Y hoy, antes de entrar en materia, quiero agradecer nuevamente a todas las personas que se han suscrito al canal de YouTube, se han suscrito a Apple Podcasts, a Spotify. Me llegó un reporte y me parece para mí lo máximo que en términos de religión y espiritualidad, este es el podcast número 37 en Colombia que la gente escucha, entonces eso me llena el corazón. No sé cuáles son los otros 36 que van adelante, pero yo me siento muy contento de estar en el lugar 37. Gracias a todas las personas que escuchan, comparten. Es muy importante el tema de los comentarios con esto de los algoritmos de las distintas plataformas, porque eso le da más visibilidad. Y si estás por aquí y has llegado hace poco al podcast, te quiero animar para que escuches los episodios anteriores. Eso también ayuda un montón y me di cuenta al tema de la visibilidad, porque da la idea de, ay, la gente está escuchando este podcast y como no es tan largo, como por principio, yo manejo la idea de unos 20, 21, 22 minutos de episodio, pues el tener más reproducciones hace que, oiga, esta gente está consumiendo hartas horas el podcast. Hay podcasts que duran una hora, hora y media, entonces simplemente en un episodio, pues ya la gente consume un montón de tiempo. Como este dura poquito los episodios en términos generales, pues ojalá puedas escuchar más episodios y compartirlos. Hoy quiero hablar de una serie que está muy en boga, la gente la está viendo un montón, que es la serie The Chosen. Quiero hablar de ella porque ha recibido críticas, observaciones de distinto tipo, ¿cierto? Siempre que hablamos de esto, entonces hay personas que se van a la idea de no, está lejos de la Biblia. Hay muchos personajes que no están ahí. Por ejemplo, Ramala, que es la novia de Tomás, eso no está en la Biblia y efectivamente no está en la Biblia. No sabemos nunca cuántos hijos tuvo Pedro o cómo se llamaba la esposa. En fin, obviamente todos estos elementos están ahí. Hay personas que critican el hecho de que hay cristianos que su devocional es ver The Chosen, pero no leer la Biblia, que ese es todo su acercamiento a la fe. Pero para otras personas también ha sido muy significativa y ha dicho cosas como, no, es que yo no podía conectarme con Dios o tuve una desilusión muy grande de la iglesia, de la fe, de la religión. Y esta serie llegó para mí como un baldado, pero de agua fresca en medio de un desierto y me ha permitido conectarme con Dios. Entonces, parto de una idea y es fundamental. The Chosen es una interpretación, llamémosla cinematográfica, de los eventos de Jesús. ¿Eso qué significa? Que como interpretación va a estar mediada porque directamente no tenemos acceso a todas las cosas que vivió Jesús. No sabemos ni siquiera cómo es Jesús. El simple hecho de que tengamos ahora una imagen puesta en el actor Jonathan Rumi de cómo es Jesús, pues es una suposición, una interpretación, porque la Biblia no tiene en ningún lado la descripción de cómo era, qué tan alto era, tenía la piel morena, más oscura, más clara, era pelirrojo, pelicafé, tenía harto pelo, tenía poco pelo, qué tan larga era la barba de Jesús. Todos estos elementos al final de la historia son suposiciones y la mente está tratando de llenar el vacío. Cuando leemos el texto bíblico y leemos que, por ejemplo, Jesús estaba con los discípulos en una tormenta, te vas a dar cuenta, a menos que tengas, me enteré de que hay una enfermedad que se llama afantasia, que es la incapacidad de imaginar. Hay personas que no tienen la capacidad de imaginar, por ejemplo, cuando están leyendo un libro.
les cuesta imaginarse y por eso les sirve más ver las imágenes o incluso, por ejemplo, leer manga les ayuda un montón. No quiero decir que todas las personas que lean manga tienen a fantasía o a fantasía, algo así, es la incapacidad de imaginar, pero para la mayoría de nosotros, al parecer es una patología bastante extraña. Cuando leemos el texto, nos empezamos a imaginar. Entonces leemos que los discípulos están en una tormenta. Entonces de pronto uno hace el zoom out dentro de la historia. ¿Cómo te imaginas la embarcación? ¿Qué tan altas son las olas? ¿Cómo están vestidos los discípulos? ¿Cómo te imaginas a Pedro? ¿Cómo te imaginas a Felipe? Cuando dice que Jesús estaba recostado en un cabezal en medio de esa tormenta, ¿cómo era el cabezal? Todos estos elementos surgen de la interpretación porque ahí literalmente no están descritos esos detalles. Y cuando nos acercamos al texto está mediado por el acercamiento que nosotros leemos a llenar todos esos elementos de vacío. Pero esto es muy importante. Eso pasa todo el tiempo en todas las iglesias. Cuando voy a predicar, cuando yo voy a hablar de un texto bíblico, cualquiera que sea, cuando voy a hablar de una historia de Jesús, yo como predicador estoy interpretando. No existe ninguna persona que al acercarse a un texto no lo esté interpretando porque es parte natural del ejercicio de comunicación. Emisor, receptor y hay un mensaje. Y lo que ocurre para comprender ese mensaje es interpretación. Por supuesto, hay reglas para que nos ayuden a interpretar mejor el texto. Hay personas que tienen la posibilidad de acercarse a los originales y estudiar el texto en el original. Hay contextos históricos que nos ayudan a tener luz sobre el significado de ciertas palabras, pero el punto es que todo eso que hacemos, los 45 minutos, 60 minutos o lo que quiera que dure una predicación, estamos acercándonos y escuchando la interpretación de una persona sobre el texto bíblico. Pasa en lo público y pasa también en lo privado. Cuando una persona se acerca y está haciendo su devocional y está leyendo el texto bíblico, está interpretando el texto bíblico. Entonces, alejémonos de esa idea de que no, es que Chosen es una interpretación y no es el texto tal y como. No, es que no existe ninguna persona que sea el texto tal y como, porque aun cuando leemos el texto tal y como, estamos interpretando. Lo que vemos ahí es una interpretación cinematográfica, una recreación que incluye elementos de índole dramático para que tenga un ritmo la historia. En muchas ocasiones también para que llegue a ciertos textos y a ciertos momentos, se genera todo un contexto y una descripción de un contexto histórico para que uno diga, claro, esto tiene una carga sumamente importante. ¿Qué significó? Por ejemplo, cuando Jesús arranca las espigas un día sábado, pues te tienen que contar a través de una historia el significado tan profundo que tenía para los fariseos el sábado. Mm, Porque el texto bíblico simplemente da por sentado que entendemos eso. Ah, Dicho todo esto y dada toda esta afirmación, hace unos meses atrás publiqué un video corto en TikTok, en mi cuenta de TikTok, respecto a este tema, de por qué había comunidades que prohibían incluso ver The Chosen, cuando fundamentalmente es una interpretación y que creo que uno debe creer en el criterio de la gente también para decidir y que si es parte de su caminar con Dios y eventualmente cuando llegan a la Biblia contrastan y dicen, uy, no estoy tan de acuerdo con algo, pues es válido y simplemente estamos escuchando una interpretación y viendo una interpretación cinematográfica de los eventos de Jesús. Y uno de los comentarios es un video que se volvió, digamos, microviral, ha tenido unos cuantos miles de reproducciones. Y uno de los comentarios que más se ha repetido es ahí, no, Chosen me ayudó porque por fin pude ver a un Jesús más humano, por fin vi a un Jesús cercano. Y Y es un comentario que se repite constantemente, como, a ver, ¿cómo lo interpreto yo? Por un lado tenemos a las personas que de pronto
lo que consumieron antes y lo que se veía antes sobre Jesús en las películas o incluso en las historias era como muy elevado, llamémoslo insípido, incluso que el Sermón del Monte parece el sermón más aburrido de la historia, como un Jesús casi levitando, ¿no es cierto?, que no se conectaba con la gente, mientras que aquí vemos un Jesús que va a fiestas, que hace chistes, que se ríe con sus amigos, que come, que está cansado, como todos estos elementos de humanidad. Pero también cuando leo este tipo de comentarios, tengo la sensación de algo y que tiene que ver con la imagen que tenemos acerca de Dios. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Como que Dios es una persona sumamente distante, como que nuestra imagen de la divinidad es un Dios airado, lejano, que, que no se acerca a nosotros y como que Jesús es la parte tierna de Dios, que ahí sí nos permite ver a un Dios amoroso y como que ese elemento de humanidad es la bondad de Dios, ¿no? Ese Jesús más humano es ver a alguien bonito, compasivo, amoroso. Lo digo porque cuando yo estaba en mi segundo año de estudios, estábamos haciendo una materia que se llamaba Estudio Bíblico Metódico, donde estamos estudiando o empezamos a estudiar el método inductivo para acercarse a la Biblia. Y la primera tarea, incluso antes de comenzar esa materia, desde el semestre antes de irnos, nos dijeron, para cuando lleguen a estudio bíblico inductivo, vamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Así que tienen que leer todo el Evangelio de Marcos al menos 2 veces antes de llegar a las siguientes vacaciones. Entonces yo hice el trabajo de leer el Evangelio de Marcos y me acuerdo que mi profesor en la primera clase nos hace una pregunta y nos dice, ¿qué les llamó la atención del Evangelio de Marcos? Honestamente era la primera vez, yo sí había leído la Biblia antes de ir a estudiar teología, pero había leído la Biblia como muy aquí y allá, no había leído un libro completo de chorro, sí había leído capítulos, etcétera, etcétera, pero no me había sentado y dicho, bueno, voy a leer todo el Evangelio de Marcos de una sentada, por ejemplo. Y yo les dije al profesor como si fuera un gran descubrimiento, dije, me llamó la atención que puedo ver un Jesús sumamente humano, que tiene sentimientos humanos. Y él me dice, dame un ejemplo. Entonces yo le dije, me llama la atención mucho la compasión que siente Jesús por la gente. Me llama la atención en el Evangelio de Marcos, se habla de esta historia del joven rico y dice que cuando lo vio, porque este era un joven que tenía muchas riquezas y Jesús le dice que lo deje todo, dice que Jesús lo amó. Y me llama mucho la atención ese sentimiento tan humano, la compasión, el amor de Jesús por la humanidad. Y él me dice, ¿y ese es un sentimiento humano? Y yo le dije, claro, eso es muy humano. Y él me hace la contrapregunta, ¿y, y no es divino? ¿No es un sentimiento de Dios? ¿Dios no es compasivo? ¿Dios no es amoroso? Y primero que en ridículo de frente de todos mis compañeros de clase, pero se me abrió un mundo como decir, hey, ¿qué imagen estoy teniendo yo acerca de Dios? Es decir, lo bueno, lo bonito, fácilmente lo atribuyo a la humanidad y lo, lo desligo de la divinidad de Jesús. Y noté después en otras clases y en mi lectura del texto bíblico, en Juan, eh, en el capítulo 14 esta conversación que Jesús tiene, ya llegando, desde el capítulo 14 de Juan, Jesús tiene una discusión o una serie de discursos con sus discípulos ya para dejarles, esto es lo último que les voy a dejar antes de partir de este mundo. Y mira lo que dice Felipe, el versículo 8 de Juan capítulo 14. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, pero Felipe,
tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Desde la perspectiva de Jesús, por un lado podemos desligar eh, su misión humana del elemento divino, la naturaleza divina, no lo podemos desligar. Pero la pregunta de Felipe parte de la idea de que una cosa es Dios y otra cosa eres tú, y entonces te necesitamos a ti como puente para ahora sí ver al Padre, ver a Dios completamente. Y Jesús se acerca a Felipe y le dice, hermano, eso es un falso dilema que tú estás estableciendo. Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? El que conoce a Jesús ha conocido a Dios. Y este planteamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque no nos permite pensar que Dios es el airado, el mala clase, como el policía malo de la ecuación, mientras que Jesús es el policía bueno, buena gente, ese sí es el humano, ese sí es el que nos entiende. No, Jesús no da lugar a esa discusión. Eh, ¿Por qué cuando vemos una serie como The Chosen, la primera reacción que tenemos, creo yo, es muy similar a la de ese Miguel de su segundo año de estudio, que dice, esos sentimientos de amor y de compasión son tan humanos y eso sí me acerca a Dios? Mm, Creo que es parte del problema que partimos de la idea de que el amor no es divino, que la compasión no es divina, que la misericordia no es divina, que la ira, el juicio, la fuerza, eso sí lo vemos más claramente y se lo atribuimos más claramente a Dios. Pero nuestro problema entonces no es con la humanidad, es con la manera como hemos interpretado la divinidad. Jesús rompió esa dicotomía. Si tienes un problema con entender un Dios compasivo, tu problema no es con el Dios verdadero, tu problema es con tu interpretación que has tenido acerca de Dios, con lo que te han enseñado acerca de Dios. Pero Dios es como Jesús. Y si Jesús nos genera esa cercanía, Jesús nos genera esa empatía, en Jesús vemos esa gracia, en Jesús vemos esa misericordia, en Jesús vemos ese amor, pues así es el Padre. El Padre es así. ¿Cómo es el Padre? Como nos vino a mostrar Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ah, Considero que una de las cosas más importantes, espero yo, que, que nos pueda llevar a reflexionar una serie tan espectacular, desde mi punto de vista, como The Chosen. Soy pastor, no la prohíbo. De hecho, me encanta que pueda discutir con muchos de mis jóvenes sobre estos capítulos y ha sido muy interesante porque hay ocasiones donde no sé qué va a pasar porque no está en la historia. Mm, Creo que es fundamental que podamos recordar que Dios es un Dios compasivo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que Jesús no vino a aplacar el juicio de un Dios distante, airado, que nos mandó a su Hijo buena gente para que pudiéramos así acercarnos a ese tipo temible y que es una deidad que está exigiendo sangre. Ah, Cuando vemos a ese Jesús que va a las fiestas, cuando vemos a ese Jesús que abraza al que está en necesidad, cuando vemos a ese Jesús que toca al leproso antes de sanarlo, que come con sus amigos, que llora con sus amigos. Ese es Dios. Dios también es así. Dios también va a fiestas. Dios también se alegra de que la oveja vuelva a casa. Dios también es compasivo.
Dios también se acerca a una mujer que ha tenido fracasos matrimoniales a montones y le dice, yo soy el agua viva, soy lo que tú necesitas. Dios también durmió en medio de una tormenta. Dios también le pidió ayuda a sus amigos y les dijo, oren porque estoy desesperado una noche antes de morir. Dios también experimentó la traición, el dolor. Dios también se hizo débil por amor a nosotros. Y su poder también se manifiesta de alguna manera en esa debilidad y en esa humanidad. En Jesús no está una parte y otra parte, está la convergencia perfecta de cómo es Dios en medio de nuestra realidad humana. Así que ojalá este tipo de series, espacios, nos ayuden a reflexionar cada vez más sobre lo que creemos acerca de Jesús, de Dios, y nos den esperanza y nos permitan acercarnos a lo que la palabra nos ha mostrado. Y la pregunta que hace Jesús, ¿acaso crees que soy algo distinto al Padre, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y podamos allí encontrar esperanza, ánimo, paz y la invitación genuina a relacionarnos con ese Dios que tanto nos ama. Gracias por escuchar este episodio y como siempre te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.